silencio no queda más remedio que recogerse, que sentirse. Cuando estamos en la cabeza y estamos hablando, estamos muy lejos de nosotros. En el silencio es como que nos paramos y nos sentimos y nos ponemos en contacto más con nosotros, ¿no? Y sobre todo también con el presente, con el ahora. Cuando estás en silencio, el silencio te lleva a ti y te lleva a este momento, que es el único momento que existe. No hay otro momento que este. Bueno, el otro día, en la sesión anterior, hablábamos de la identificación y la identificación que era el origen del sufrimiento, que era el sufrimiento en sí mismo, cualquier tipo de identificación, ¿no? Hablábamos sobre todo que nos identificamos con nuestros pensamientos y con nuestro carácter, ¿no? Decíamos que hemos ido construyendo el carácter desde pequeñito, ¿no? El yo, que es una estructura ilusoria que no existe realmente, se construyó, por primera vez empezó a construirse cuando nos reconocimos en un espejo. Cuando el niño por primera vez se reconoce en un espejo él mismo, tiene la sensación de que esta imagen que está ahí soy yo. Ahí empieza a construirse el carácter del ego, el yo. Porque el yo realmente es una estructura ilusoria, no existe. El yo es una estructura de pensamiento, es una imagen, es la imagen que tengo de mí con todo lo que yo soy, pensamientos, creencias, emociones. Pero realmente el yo con el que nosotros nos identificamos no tiene existencia. Es una estructura psicológica de pensamiento. Y la identificación con esa estructura, decíamos, es lo que nos causa el sufrimiento. Entonces, fijaros cómo es la situación, ¿no? Nosotros mismos, en esa identificación absurda que hacemos con el yo, nos causamos el sufrimiento. Es como que el sufrimiento no viene de fuera, sino que es la actitud que yo tengo con lo que viene de fuera. Esa es la realidad. Sin embargo, nuestra mente, en sus mecanismos de defensa, este yo, que tiene una serie de mecanismos de defensa, siempre proyecta la responsabilidad y la culpa en el otro. A veces lo proyecta en uno mismo y aparece el sentimiento de culpa. Pero todo es una ilusión, todo es falso, todo es una construcción mental. El niño, decíamos que a partir de que aparece el lenguaje y el pensamiento, se separa de la sensación de totalidad en la que vive. Porque el niño cuando nace es uno con la madre. No sabes que hay una madre fuera de mí. No sabe que yo y mi madre somos diferentes. La separación aparece cuando se construye el yo. Y fijaros que esto se sabe, se estudia hasta en el grado de psicología, no es algo que yo estoy inventando. Por primera vez el niño, cuando se ve en un espejo y se reconoce, dice yo. O tiene la sensación de yo. Y ahí empieza el sufrimiento. Es la separación. Porque cuando yo soy uno con todo, con este momento, con este ahora, con lo que está pasando ahora, no hay un yo que sufre. Porque el único capaz de sufrir es el yo. O yo. El sufrimiento, por tanto, es una ilusión de la mente. Y esto que parece tan complicado, ¿verdad? Poco a poco se va viendo más claramente. A medida que perseveramos en esta observación, en esta conciencia de nosotros, nos damos cuenta que vivimos en un montaje absoluto. En un engaño, en un autoengaño individual y colectivo. Y precisamente la fuerza de este engaño es, en realidad, la fuerza de este engaño es que todos
nos lo creemos. Esta es la fuerza del que tiene el sufrimiento, ¿no?, en el ser humano. Es que todos nos creemos esta ilusión en la que vivimos. A partir de que el niño se siente como un yo separado, va construyendo ese carácter, esta personalidad. Y él, junto con la situación que va ocurriendo, con lo que está viviendo en su familia, la interacción con papá, con mamá, con las figuras de autoridad, se va construyendo este carácter en función de las situaciones que vive. Y decíamos también que si son 7 hermanos pueden aparecer 7 caracteres diferentes, porque cada niño construye la realidad y la interpreta en función de lo que él siente. Es un misterio realmente, ¿no? Pero ya genéticamente ya venimos con una predisposición a un carácter. Algo así que se llama temperamento. Ya venimos con un temperamento y ese temperamento nos va a llevar a un carácter determinado. Por lo tanto, en esta situación que estamos viviendo, cada niño construye algo diferente. Yo he construido, tú has construido una situación diferente a la de tu hermano, por ejemplo. Entonces, ¿qué es ese carácter? La personalidad es una construcción mental donde yo voy metiendo un montón de cosas. Por ejemplo, meto mi cuerpo, mi imagen. Yo tengo este cuerpo que me tocó, este físico, esta imagen. Y claro, me enseñan desde pequeño que la imagen es bonita o es fea. Y entonces yo ya empiezo a reconocerme en el espejo que soy bonito o feo en función de los estándares sociales que yo voy sintiendo. Claro, si soy bonito o bonita, si soy guapa o guapo, el niño se siente bien. Pero si no está en esos parámetros sociales, ya me diréis cómo se siente o cómo nos sentimos, ¿no? Puedo ser el feo de la clase. Y entonces se crea un trauma, que también forma parte de mi mochila de vida. También meto ahí el trauma. Entonces yo voy construyendo una imagen, voy construyendo un yo que está lleno de pensamientos, de creencias, que son los que yo voy sintiendo, los que voy aglutinando en mi experiencia de vida, una serie de creencias positivas y creencias negativas, creencias también neutras, que no nos dan placer ni displacer. A menudo voy metiendo cada vez hábitos que voy aprendiendo, condicionamientos. También van surgiendo las emociones, porque ¿qué es una emoción? La emoción es lo que acompaña al pensamiento. Porque cuando el niño siente y se escucha a sí mismo diciendo o sintiéndose que es feo, eso genera una emoción. ¿Cómo me siento yo siendo feo? O siendo torpe, o sintiéndome torpe. Me siento mal, me siento frustrado, me siento que no soy digno de vivir, o que estoy por debajo de los demás. Y esa emoción, que forma parte también de nuestra humanidad, esa emoción es lo que le da fuerza a esa creencia, al pensamiento. Es lo que fija ese pensamiento y esa creencia en nuestras neuronas. La emoción, en esa separación en la que yo me voy metiendo, esa emoción de no sentirme como los demás, de sentirme por debajo de los demás, crea un sentimiento, una emoción de baja autoestima, que puede ser frustración, tristeza, dolor, quizás miedo. Y eso se une a ese pensamiento. Y esa asociación pensamiento y emoción se va cristalizando y se va consolidando. Y eso forma parte de mí también, de mi yo, de mi carácter. De manera que llevo una mochila de pensamientos, creencias, hábitos, condicionamientos, experiencias agradables, desagradables, traumas, emociones, muchas veces negativas. Y eso va construyendo circuitos neuronales
a nivel fisiológico, yo voy construyendo circuitos neuronales que se van cristalizando, se van haciendo fuertes con el paso del tiempo. Porque esto una y otra vez se repite, y si realmente yo, según el estándar, soy feo, que quiere decir que no valgo, porque los feos no tienen derecho a vivir o algo así, o no van a tener éxito, o están por debajo de los demás, si yo me siento feo, una y otra vez, yo voy a traer esta energía y los niños se van a meter conmigo y yo me voy a sentir cada vez más feo, con lo que yo voy a ir cristalizando estos circuitos neuronales. Pero lo mismo es si me siento insegura. Si yo me siento insegura, yo una y otra vez, a través de esa energía, de ese sentimiento, voy a traer situaciones a mi vida donde yo me voy a seguir sintiendo insegura. Y esas situaciones me van a recordar una y otra vez que realmente no tengo seguridad en mí. Eso me va a producir desconfianza, desprotección, miedo. Y yo voy construyendo mi carácter en base a esas experiencias. Ese soy yo. Esa soy yo. Cuando tengo 20 o 25 años, ya está todo eso. Ya está todo bien consolidado. Y ahora lo que queda es esperar a que la vida pase y que aparezcan situaciones que una y otra vez más repitan y consoliden esa estructura que he creado. Porque no sé si habéis notado que realmente la vida no es un mero azar, una mera casualidad, sino que realmente la vida no es más que, según la ley de la atracción, aquello que tú interiormente vas creando, es lo que vas atrayendo a tu vida. Y la vida no es más que una mera situación, una línea del tiempo donde van a ir apareciendo situaciones que tú vas atrayendo a nivel inconsciente, sin darte cuenta, que lo único que van a hacer es meterte más en el sueño y consolidar esas estructuras positivas o negativas que tú ya empezaste a construir cuando eras pequeño. Entonces, si tú no tomas conciencia de esto, lo único que va a ocurrir es que siempre se va a repetir lo mismo. Una y otra vez se van a repetir las mismas situaciones, con matices diferentes, pero se van a repetir las mismas situaciones para que yo tenga las mismas reacciones, una y otra vez. Hasta llegar a un momento en que yo me frustro con mi vida y le echo la culpa a la vida, o a los demás, o a mi jefe, sin darme cuenta que yo soy el creador de mi realidad. Y que mi carácter, principalmente mi carácter, este yo que vive en esa ilusión, sin darse cuenta va creando una y otra vez estas situaciones que se repiten. Cada pensamiento va unido a una emoción. La emoción no es más que la manifestación del pensamiento a través del cuerpo. Yo pienso en negativo, pienso soy torpe, y esa frase, ese pensamiento va unido a una emoción que sentí cuando era pequeño. La primera vez que tú te sentiste torpe, y esto a lo mejor fue en tu casa o fue en el colegio y te pusieron en ridículo, tú sentiste una emoción negativa muy fuerte, que pudo ser frustración, que pudo ser miedo, inseguridad, rechazo. Esa emoción fue la que cristalizó ese sentimiento, ese pensamiento, y todavía lo llevas ahí. Se ha ido grabando una y otra vez, se ha ido consolidando cada vez más tiempo. De manera que cuando en esta vida actual, en este presente, aparece alguien en una situación parecida, donde tú, de nuevo, te sientes torpe, lo único que está pasando es que tus neuronas
están activándose. Esos circuitos neuronales de sentirse torpe se activan y se produce una bioquímica corporal que hace que sientas lo mismo que sentiste cuando eras pequeño y que ya tú conscientemente no te acuerdas. Pero fue tan fuerte como ahora. Simplemente estás rememorando, reviviendo la misma situación desagradable de cuando tenías 4 o 5 años. Y esto una y otra vez se repite. Se va haciendo cada vez más fuerte. Con lo que tu vida se va a desarrollar en función de una serie de emociones infantiles. Que no son de ahora, que son de tu pasado viejo, de tu pasado infantil, pero que tú sin darte cuenta le das alimento porque sigues creyéndote que eres todavía torpe, sigues creyéndote que no tienes el derecho a vivir simplemente porque no estás en el estándar de belleza que se pide, sigues creyendo que tienes que hacer algo para demostrar no sé qué. Eso es lo que tú te creíste y sigues haciendo y actuando de la misma manera, consolidando esta estructura. Entonces, cuando aparece la emoción, esta emoción te invade de una química corporal que es muy potente. Y que a veces, yo diría siempre, si no lo conoces, si no sabes cómo manejar esto, no sabes realmente cómo trajinar, cómo gestionar estas emociones negativas. Simplemente te identificas de nuevo otra vez con ellas. Y toda identificación, como decíamos, causa sufrimiento. Por lo tanto, sin darte cuenta, cada vez que sale una emoción negativa, al tú identificarte con esta emoción, estás alimentando esta emoción, con lo que genera más y más sufrimiento. Ese es el ciclo de la vida humana, del ser humano que está dormido, que sigue dormitando, esperando no sé qué. La única posibilidad es que tú despiertes, empieces a tomar conciencia de esto. Tomar conciencia y despertar es empezar una tarea de autoobservación, como decíamos, de observar mi voz interior, de observar mis pensamientos. ¿Qué cualidad tienen la mayoría de mis pensamientos? ¿Son negativos? Algunos son negativos, otras veces estoy en lo positivo. A veces estoy en un yo y otras veces estoy en otro yo. Decíamos que había muchos personajes, muchos yoes diferentes. Y si lo miráis, realmente es así. Hay un yo que se pelea con otro yo. Hay una yo que se siente fea y hay otra yo que a veces se siente bonita y dice, no soy tan fea. Hay una yo que se siente insegura, a veces otras veces no soy tan insegura. Y esta yo insegura se pelea con la que no se siente tan segura o la que no quiere sentirse tan insegura. Estamos en conflicto con nosotros mismos. Estamos completamente neuróticos. Estamos totalmente identificados con una serie de personajes que no soy yo. Decíamos que cuando vamos observando esto con el tiempo, estos personajes van perdiendo poder y fuerza. Y me doy cuenta que esto no soy yo y que esto tampoco. Decíamos, cuando tengo el poder de observar este pensamiento que tengo ahora, en un momento, me doy cuenta que tengo la capacidad de ser un testigo de lo que pasa aquí en mi mente. Y entonces me doy cuenta de que soy consciente de esto que estoy pensando. Y al ser yo consciente de esto que estoy pensando, creo una separación de mi yo. Aparece un yo superior que está por encima del yo inferior, del ego. Y ese yo superior se acerca a lo que soy yo, que es conciencia pura. De manera que, ¿qué hago con las emociones? Las emociones negativas causan dolor emocional, dolor. De manera que el ego
lo que hace, aprende, es a alejarse de su dolor emocional. Es como que el niño no podía soportar la emoción. Por ejemplo, si el niño se sintió rechazado por mamá, el niño no podía soportar con 4 o 5 años sentirse rechazado por mamá, porque eso era o causa mucho dolor emocional. Como el niño no pudo, se inventó una estrategia para separarse de ese dolor, para esconder esa realidad. Pero ese dolor inevitablemente sigue en nosotros, porque la hemos ocultado ese dolor, esa emoción está oculta. No está sanada, está oculta. Inevitablemente, una y otra vez, va a seguir saliendo. Cuando la vida nos traiga una situación que va a ser como un detonante, la emoción va a salir y nos vamos a sentir de nuevo rechazados. Y eso nos va a llevar a un dolor muy grande. De manera que hasta que yo no empiece a observar esto, mi dolor emocional, estos dolores y estas heridas que yo guardo y oculto, hasta que yo no empiece a descubrir esto, no voy a sanarme. Voy a seguir siendo una pequeña niña o un niño pequeñito que no sabe cómo gestionar su vida, que va a seguir intentando ocultar la realidad de su verdadera esencia. Va a seguir intentando escapar del dolor. Pero eso es como la herida que no limpiamos, que simplemente tapamos y que no queremos mirar. Las heridas duelen cuando se curan. Cuando vas al hospital y te limpian la herida, te la purifican, te la desinfectan, te la cosen, eso causa dolor. Pero ese proceso de sanación, de curación, va a ser para toda la vida. Esa herida nunca más va a doler. Pero si tú no miras tus heridas, si sigues ocultándolas sin darte cuenta, esas heridas estarán ahí durante toda tu vida y van a seguir doliéndote cada vez más. Con lo cual te va a llevar a una insatisfacción y a una frustración profunda. La sanación pasa por mirar las heridas, limpiarlas, sanarlas para siempre. Y ese es el proceso de la autoobservación, de la autorrealización. Mirar lo que hay dentro de ti, descubrir las heridas viejas del pasado y empezar a gestionarlas de otra manera. Empezar a saber que ese niño que está ahí ya no eres tú, que ya tú tienes herramientas y el suficiente poder para mirar, para sostener esas heridas, esos dolores. Ya sí puedes, antes no podías, ahora sí puedes. Y eso es una buena noticia. No hay otra vía para la autorrealización, para la satisfacción contigo mismo, porque ese es tu propósito en la vida, es crecer, desarrollarte, no seguir en el niño que hasta ahora has ido siendo. Ese es tu propósito, desarrollarte, evolucionar. Tu propósito es encontrarte. Hay personas y hay niños que aprendieron a ocultar esas emociones, de tal manera que hay personas que son auténticas, expertas en no sentir sus emociones. Es como si tuvieran aquí una separación con el corazón. La cabeza está por un lado y el corazón por otro. Y no son maneras de descubrir las emociones. Hay una cierta sensación de que está pasando algo, pero no llegan a descubrir qué es. Entonces, la vía es empezar a ponernos en contacto más con nuestro cuerpo. Es como empezar a sentir más nuestro cuerpo. Porque el cuerpo te trae la verdad. El cuerpo esconde las emociones que ahí se quedaron en su día. El entrar en el espacio interno, empezar a sentir tu cuerpo, va a descubrir el dolor emocional que guardas. Y ahí es donde vas a
a sacarlo al consciente, a la conciencia, y vas a empezar a trabajar y darte cuenta y tomar conciencia que eso ya pasó. De manera que cuando no te sientas bien, cuando haya incomodidad en ti, ponte en contacto con tu cuerpo. No le hagas caso a tu cabeza. Tu cabeza casi siempre te va a engañar. Ponte en contacto con tu cuerpo. Intenta descubrir qué emoción se está moviendo en tu cuerpo en este momento. Y cuando la descubras, simplemente no hagas nada. No te juzgues o no la juzgues. No digas esto está bien o esto está mal. Simplemente toma conciencia de la emoción, de lo que estás sintiendo, como un mero testigo, un mero observador. Pero tomando conciencia al mismo tiempo qué está pasando, de qué está pasando. Simplemente siendo un testigo de todo lo que está pasando en ti, en tu cuerpo, pero sin juicio, sin alimentar la emoción, sin identificarte con la emoción. Es como tomar conciencia de que eso ya pasó. Sí, está pasando ahora. Pero simplemente está pasando ahora, porque yo estoy interpretando esta situación que está pasando ahora y que me lleva a esta emoción, según mi mente infantil, según tal como yo interpreté en aquel momento. Es la única manera que tengo, porque no conozco otra. Cuando yo me abro y empiezo a descubrir otra manera de gestionar, cuando empiezo a descubrir mis emociones y me doy cuenta que ese sentimiento de rechazo que yo estoy sintiendo ahora no tiene sentido. Que para el niño sí tenía sentido, pero ahora no tiene sentido. Fijaros, el niño cuando se siente rechazado tiene la sensación de que va a morir. Porque un niño pequeño, si se siente rechazado, siente que no lo van a cuidar, que no es digno de cuidado, de protección. Y el niño ahí muere. No tiene herramientas para sobrevivir. Pero realmente si a ti te rechaza alguien ahora, un amigo, simplemente porque no le diste la razón, te vas a morir. ¿Va a pasar algo realmente? No va a pasar nada. Tu vida sigue. Simplemente que este amigo igual no es el amigo que tú mereces. Habrá otros amigos, otras personas que se crucen en tu vida. Y si no te tienes a ti misma, a ti mismo. El problema es que tú te rechazas. Y te rechazas una y otra vez sin darte cuenta que estás alimentando la misma emoción vieja, antigua. Te estás creyendo la historia que te montaste cuando eras pequeño. La realidad es que yo no me tengo que medir por lo que hago. No tengo que medirme por mi forma corporal, por mi cara, ni por ser capaz de expresarme en público o no serlo. La realidad es que no me tengo que medir porque tenga una carrera o no la tenga, ni por mis conocimientos. Eso es la gran falsedad, el gran engaño. La realidad es que yo soy yo tal como soy y que por el mero hecho de vivir y de respirar tengo derecho a ser, a disfrutar de la vida. Cuando tú poco a poco te vas poniendo en contacto con tu ser, no con el carácter, sino realmente con tu naturaleza profunda, te das cuenta de que todo es perfecto en ti, de que no tienes que demostrar nada. Cuando sales de la mente, del pensamiento por un momento, sientes que todo está bien tal como es. Hay una realidad que te invita a buscar trabajo, hay una realidad que es una realidad social que necesita compartir con los demás, una conversación, sentirte o formar parte de algo, de una manada, de un sistema. Esa realidad existe.
Pero por encima de esa realidad que está dentro del sueño, tú, simplemente por ser, ya eres digno, digna de esta vida. Ahí es donde tienes que entrar en contacto con tu corazón, respirar por un momento y agradecerte y perdonarte. Agradecer a la vida que te da la oportunidad de estar aquí todavía respirando. Y perdonarte por tantas y tantas veces como te hiciste daño, sin darte cuenta. No tenemos que perdonar a nadie. No podemos perdonar a nadie. No tenemos derecho a perdonar a nadie. Tan solamente tenemos derecho a perdonarnos a nosotros. Si tú intentas perdonar a otro es porque te pones por encima del otro, de su destino y del tuyo. Simplemente perdónate tú por lo dormido que estuviste, por las veces que te hiciste daño una y otra vez pensando que eras algo que realmente no eres. Cuando aparezca una emoción, simplemente obsérvala. No le pongas juicio, no le pongas valor, simplemente obsérvala. Y de esta autoobservación, cuando menos te imagines, aparecerá el ser, que es un estado de conciencia puro, sin juicio, sin pensamiento, sin emoción. El estado de ser no te lleva a ninguna emoción, te lleva a la alegría de ser. Que no tiene nada que ver con la emoción de placer que con el paso del tiempo se va a convertir en displacer. Porque toda emoción negativa o toda positiva tiene una polaridad. Toda. Si sigues en el mundo de la mente, a veces estarás de puro placer, pero ese momento se convertirá más tarde, más temprano, en un momento de mucho sufrimiento. Este es el destino del ser humano dormido. Pasar de un momento de placer a un momento de displacer. Y si sigues creyéndotelo, no vas a salir nunca de ese engaño. Nunca vas a poder. La alegría está por encima, está más allá de la mente, más allá del placer y del displacer. La alegría de ser eres tú, es tu verdadera naturaleza más allá de la mente.